Hola Graciela, buen día y saludo a la audiencia. Bien, bueno, se están llevando adelante hoy en Hacienda y Presupuesto bueno, el debate, la organización para ver en qué se van a gastar los fondos para el presupuesto 2025. Hay un debate, se ingresan este 1,5% de coparticipación, no ingresan, ¿qué se va a hacer con esto? ¿Va a haber este uso discrecional de estos fondos? ¿Por qué no nos da su postura, por favor? Sí, tal cual como lo dijiste vos, hoy se comenzó a debatir el presupuesto de la legislatura. En el día de ayer se estaba debatiendo la reincorporación del 1,5, que significa 11.200 millones más a la legislatura. Y lo que hay que repasar es que hay una polémica con respecto a cómo se van a distribuir esos 11.000 millones de más. Ujú. Dentro del presupuesto de la legislatura, en su momento, habían establecido 6.500 millones en gastos discrecionales, se pasaba de 138 millones a 6.500 millones. Lo que nosotros habíamos propuesto es generar un fondo de emergencia y que de ese fondo de emergencia se utilice cuando las variables macroeconómicas no sean las previstas en el presupuesto. De esto trajo distintos debates. Dentro de esos debates, dentro de la legislatura, se quedaron de acuerdo con que iban a generar un fondo de emergencias de 6.000 millones de pesos, que iban a bajar los gastos discrecionales de la legislatura, y en el día de hoy nos presentaron ese presupuesto, Ujú. que nosotros lo que estamos viendo en la presentación del día de hoy es que no queda garantizado el fondo de emergencias por si sucede alguna variante macroeconómica. Porque si bien crearon el fondo de emergencia y le pusieron título fondo de contingencias, ese fondo abajo, el objetivo del fondo, lo que pusieron es que el fondo se puede utilizar en aquellas partidas no previstas en el presupuesto. Entonces, Es un poco abierto, ¿no? muy Claro, abierto, muy abierto. Si yo no preveo en el presupuesto, por decirte, no sé, compra de camioneta, lo puedo usar el fondo. Si yo en el fondo, o sea, en el presupuesto, no está previsto un programa, vamos a hacer de cuenta, placitas para todo, claro. o calecita para todo el mundo, eh, lo puedo utilizar al fondo. Entonces, está muy abierto el fondo, o sea, no es un fondo de emergencia, y lo que nosotros también vemos en el artículo 5, que también sigue muy abierto porque nunca nombran el fondo, y si vos no decís cómo vas a usar el fondo y cuáles son las restricciones de la utilización del fondo, lo podés distribuir en cualquier lugar. Claro. Ahora, permítame, diputado, pero poniéndome en el rol de una persona que nos está escuchando, por ahí pensar, el legislador tiene que legislar, hacer normas, legislar sobre determinados temas. ¿En qué puede llegar a gastar? Más que el funcionamiento correcto de la legislatura, tanto en lo edilicio. ¿En Por qué eso otra nosotros cosa? pusimos la lupa justamente ahí, porque la legislatura, el presupuesto de la legislatura, tiene que estar enfocado a leyes, a sanciones de leyes, a trabajo legislativo. Claro, Y lo que nosotros vimos, que se había pasado de los gastos discrecionales de 138 millones a 6.500 millones. Por eso claro. nosotros hicimos la propuesta de generar un fondo de emergencia anticíclico, que es lo que significa que si las variables macroeconómicas que dice Nación, que vamos a tener una inflación el próximo año del 18%, no se llegan a dar, vos puedas utilizar ese fondo porque no tenías previsto esas variables macroeconómicas. Ujú. Por ejemplo, el presupuesto personal de la legislatura, de todo el personal de la legislatura, si llega a aumentar la inflación en Neuquén,
nada más. Si llega a tener una inflación por arriba de Nación, no sé, un 10% más o un 12% más, significa 7.000 millones más en gastos no previstos. Entonces nosotros lo que le decimos es, bueno, si la inflación va por arriba de la proyectada, vos podés utilizar ese fondo de emergencia, pero no lo utilices en gastos discrecionales, porque esos gastos discrecionales son 6.500 millones, tampoco me especifica en qué lo vas a gastar. ¿Sería lo ¿Cómo lo vas a gastar? mismo definir gastos discrecionales como hacer política? Gastos discrecionales, a ver, el Ejecutivo Provincial en su presupuesto, por ejemplo, si pone un fondo, dicen que va a gastar ese fondo. Si voy a hacer tantas escuelas, tantos kilómetros de ruta, voy a hacer, no sé, tales y tales ampliaciones de los hospitales, entonces está previsto. En el del Poder Legislativo no está previsto. Entonces, 6.500 millones en gastos discrecionales podrían ser 150 cuadras de asfalto, Claro. o podría ser medallita, banderita, diploma, no sabemos. Claro. Bueno, ¿cómo se va a definir esto? Se había postergado el tratamiento, ahora nuevamente han recibido un nuevo presupuesto. ¿Cómo termina? ¿Cuándo van a debatirlo en la sesión? No, Queda, ¿no? el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo en el día de hoy presentó el presupuesto. No lo vamos a tratar, lo que le pedimos es que lo cambien y que sean más específicos, primero en este fondo de Claro, emergencia, y que realmente sea un fondo de emergencia y no que se utilice un fondo de emergencia para poder gastar en cualquier cosa, ahora, porque deja de ser. la restitución de estos fondos, ¿está confirmada o cabe la posibilidad de que no vuelvan a la legislatura? Que en algún momento se retiraron, ¿no? Nosotros estamos poniendo como condición que la legislatura nos garantice la buena administración de esos fondos. Claro. Bueno, entonces me parece que viene para un poquito, para un poquito largo. Ojalá haya algún acuerdo sobre esto. Gracias, diputado. Sí, vamos a Sí, terminar en un acuerdo. Lo que nosotros no queremos hacer es imponer, porque está en la facultad nuestra también establecer tal vez el articulado, pero no lo queremos hacer y queremos que sea la legislatura, a través de la presidencia y de la Secretaría Administrativa, la que realmente establezca estos conceptos.